El viento helado barría la nieve sobre el hielo cuando el pingüino divisó, una vez más, la silueta de un barco lejano. Se quedó quieto, observando, como lo hacía desde que tenía memoria. No entendía cómo aquellos seres torpes y grandes lograban construir cosas que flotaban en el agua. A veces soñaba con subirse a una de ellas y dejarse llevar hacia lo desconocido, más allá del horizonte blanco y eterno. Pero los humanos le daban miedo. Sabía que no eran de fiar. Su madre le había advertido sobre ellos y él mismo había visto lo que eran capaces de hacer, excepto uno, aquel hombre de abrigo rojo y cámara en mano que cuando él era niño se había arrodillado en la nieve y le había tomado una fotografía sin intentar hacerle daño. Su mirada era distinta, curiosa y tranquila. Durante mucho tiempo, el pingüino se preguntó qué habría visto en aquel humano. Luego, el hombre desapareció. Solo quedaron sus compañeros rudos y ruidosos, hasta que una tormenta feroz los obligó a marcharse. Todos partieron con prisa, pero el hombre de abrigo rojo no lo hizo. Una vez que la tempestad pasó y la colonia salió de nuevo a pescar en los glaciares, dos parejas de pingüinos exploradores regresaron con retazos de tela roja entre las alas. Habían encontrado al hombre, helado, inmóvil en la nieve, como si su vida se hubiera esfumado junto con el viento. Había sido despojado de sus pertenencias, la cámara que tanto amaba, los mapas, las fotos que había tomado con tanto cuidado, todo había desaparecido. Algunos decían que los otros humanos, después de abandonar a su compañero, se habían robado todo lo que pudieron. Desde ese día, el pingüino ya no miraba los barcos con el mismo deseo. El miedo a los humanos se había convertido en algo más, una comprensión amarga, una certeza de que no eran seres a los que se pudiera confiar nada. Había algo cruel en ellos, algo que destrozaba incluso a los propios de su especie. Los miraba ahora con desconfianza, como si en su interior supiera que esa misma maldad los acompañaba siempre. Sin embargo, un día, mientras caminaba por la orilla, encontró algo diferente entre el hielo. Era un objeto rectangular, con hojas que crujían al tocarlas. Dibujos, dibujos de pingüinos, dibujos de su colonia. Y ahí, en una de las páginas, estaba él, el mismo día en que el hombre le tomó la fotografía, su forma trazada con líneas delicadas, como si el humano hubiera querido recordarlo para siempre. El pingüino sintió algo nuevo, algo que no era miedo ni tristeza. El hombre de abrigo rojo había visto algo en él, algo digno de ser guardado en esas páginas. No todos los humanos eran malos, no todos olvidaban. Entonces miró el horizonte una vez más y vio unos metros más allá un bote abandonado, medio enterrado en la nieve. Se acercó con cautela y, por primera vez, se atrevió a tocarlo. El deseo de navegar, de descubrir lo que había más allá, volvió a encenderse en su pecho. Tal vez los humanos no eran lo que él pensaba. Tal vez, en la inmensidad del mundo, había algo más que miedo y pérdida. Tal vez, solo tal vez, aún podía seguir el sueño que había nacido en su corazón desde que era pequeño. El viento sopló con fuerza y el pingüino, con el cuaderno bajo el ala, se subió al bote y dejó que la corriente lo llevara.